Buenas tardes a todos y a todas. En este curso de Pastoral Parroquial Escolapia comenzamos un nuevo tema. Les invitamos a que compartamos en esta ocasión sobre lo que vamos a denominar cultura vocacional. Soy Fernando Luque, estoy en Chile y les animo a compartir juntos sobre este concepto, cultura vocacional. En este curso de Pastoral Parroquial Escolapia estamos abordando algunos elementos importantes, recordando quizás conceptos que ya conocíamos. También estamos invitando a la reflexión, a entender, reaprender quizás otras cuestiones. Esta puede ser una de ellas. Cuando hablamos de cultura vocacional, estamos conectando con el concepto de vocación. Vocación tiene una connotación en algunas épocas un poco extraña, quizás un poco diferente a cómo lo entendemos hoy. Cuando hablamos de vocación, parece que es algo destinado a los curas, a las monjas, al sacerdocio, a la vida consagrada, y sin embargo es algo mucho más amplio. Ya no podemos escuchar, no debemos escuchar aquella frase que decía, no, yo no tengo vocación, para indicar que mi vocación, mi llamada, no tenía nada que ver con el sacerdocio o con la vida consagrada. Todos tenemos vocación. En cuanto cristianos, en cuanto personas, todos recibimos esa llamada de parte de Dios. Y la cultura vocacional no es ni más ni menos que entender que todos somos llamados y que podemos generar una dinámica en nuestras comunidades que tenga que ver con este descubrimiento de la propia vocación. Les invito a que compartamos durante estos minutos cómo, vamos a ir entendiendo este concepto y cómo podemos, sobre todo, irlo aplicando a nuestra comunidad. Si bien es cierto, no es algo complejo, ni tampoco tiene que ver con programaciones estrictas, tiene que ver con un estilo comunitario, un estilo de personas, un estilo de vivir en realidad nuestra fe. Vamos primero a desgranar lo que significa la palabra cultura y la palabra vocación. Si leemos en el diccionario de la lengua, encontramos que cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Son conocimientos e ideas adquiridos. Pero también hay una segunda acepción, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. Por lo tanto, vemos que hay como una doble mirada frente a la palabra cultura, conocimientos e ideas adquiridos y también conocimientos, ideas y tradiciones y costumbres de un determinado pueblo. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el diccionario de la lengua cuando buscamos la palabra vocación? Encontramos también dos acepciones. La primera tiene que ver con la llamada o la inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Esto quizás es lo que más hemos entendido y seguimos entendiendo por vocación. Una llamada de parte de Dios que nos invita a algo, que nos suscita algo. También encontramos una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Por lo tanto, vocación es una llamada de parte de Dios o también una inclinación interna, una inclinación personal a algo. Si nosotros sumamos estas cuatro interpretaciones de la palabra cultura y vocación y sumamos los conocimientos e ideas adquiridos, las tradiciones y costumbres de un pueblo, la llamada procedente de Dios y la inclinación o interés que siente una persona, si hacemos esa suma, nos da como resultado la cultura vocacional. De eso es de lo que vamos a hablar en este tema y vamos a reflexionar juntos.
Vamos a seguir desgranando un poco esto. ¿Qué son los conocimientos e ideas adquiridos? Todos adquirimos ideas, todos adquirimos conocimientos a través de nuestro proceso educativo en la escuela, pero también a través de nuestra formación religiosa en la pastoral, en la parroquia, en el colegio, en la familia. Vamos adquiriendo ideas y conocimiento. Es interesante que vayamos reflexionando también cómo la formación se hace cada vez más importante en nuestros planteamientos pastorales. Ya quedó lejos aquella época en la que era solo suficiente el devocionario, simplemente el tener una fe basada en los afectos, en los sentimientos. Sabemos que es una parte importante el desarrollo psicoafectivo frente a la fe, pero en un momento dado, en nuestro crecimiento también espiritual, necesitamos respuestas. Necesitamos llenar de contenido aquello en lo que creemos. Necesitamos saber un poco más. Y por lo tanto, cuando hablamos de cultura vocacional, estamos también hablando de esa formación imprescindible sobre nuestra propia fe, sobre nuestra propia espiritualidad. Pero al mismo tiempo, esta fe tiene que ser una fe enraizada y encarnada en nuestras tradiciones culturales. Todos vivimos en un país, insertos en una determinada cultura, a veces en la propia, a veces es diferente, y nos damos cuenta de que hay una gran diversidad de entender la vida y de contemplar el mundo. Y si bien es cierto que la Iglesia hace un esfuerzo porque, bueno, eso es lo que significa en realidad católico, ¿no? Por universalizar todos nuestros conceptos y toda nuestra fe cristiana católica, no podemos olvidar que nuestros pueblos, nuestras raíces, nuestro origen, nuestra cultura, también condiciona. Por lo tanto, a la hora de hablar de cultura vocacional, debemos de pensar cómo yo puedo plantear una serie de cosas, cómo yo puedo poner sobre la mesa algún tipo de cuestión que dependerá de la cultura en la que yo viva y dependerá también de las tradiciones que esa cultura tenga. No es lo mismo plantear que Dios te ama, que Dios te llama en una cultura más secularizada, que quizás plantear que Dios te llama, que Dios te ama en una cultura más religiosa. Estamos planteando lo mismo, pero quizás la estrategia de planteamiento deba ser diferente. Por lo tanto, y aterrizando de nuevo, la cultura vocacional es la llamada que procede de Dios. Dios nos llama siempre. Dios nos llama y ya cuando estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre, Dios ya soñaba con nosotros. Ya nos estaba creando para algo. Teníamos una misión, una encomienda en este mundo. Y por lo tanto, parte de nuestra vida cristiana será descubrir en qué consiste esta llamada de parte de Dios. Y por lo tanto, especialmente para los jóvenes, debemos de propiciar ese ambiente en donde se plantee qué quiere Dios de ti. Y finalmente, hay una inclinación o interés que siente la persona. Aquí es como muy interesante cómo hemos ido desarrollando todo el tema de la orientación vocacional en las escuelas, sobre todo en la aplicación a las profesiones, en función de nuestras capacidades, en función de lo que nos gusta, nuestros intereses, pues vamos orientando a los jóvenes en una dirección o en otra, dependiendo de sus cualidades, dependiendo de sus intereses, dependiendo de, bueno, pues de lo que vayan demostrando e indicando, nosotros vamos orientando a los jóvenes hacia pues, ser médico, ser abogado, ser profesor. Bueno, vamos a ir acompañando este proceso vocacional. En creyente también existe y debe existir este acompañamiento, sobre todo en el estilo que nosotros queremos ser. Quizás esto es algo que se nos olvida. Un joven puede tener una inclinación a ser médico, a ser abogado, a ser profesor, a ser enfermera. Sin embargo, nunca o pocas veces nos planteamos
qué tipo de médico, qué tipo de profesor, qué tipo de enfermera, enfermero voy a ser. No solamente hacia lo profesional, sino también hacia lo vocacional. ¿Qué tipo de persona yo voy a ser en esa profesión a la que me siento inclinado y también Dios me llama? Por lo tanto, cuando hablamos de cultura vocacional, estamos hablando de que existe y afirmamos de esta forma una llamada de Dios a toda persona. Pero, ¿existe el ser humano sin vocación? ¿Podría darse que el ser humano no tenga vocación? Bueno, aquí hay un presupuesto, y es que la vocación es una llamada de parte de Dios, y por lo tanto el presupuesto es que hay un Dios que te llama. Y por lo tanto, en creyente, nosotros vamos a ir reflexionando sobre esta idea. Los que no creen van a tener ciertas dificultades para entender esto, porque el presupuesto inicial es entender y aceptar que hay un Dios que me trasciende, que es más grande que yo y que me llama. Ese Dios que se preocupa por mí, me envía y me regala una vocación concreta para vivir en este mundo. Por lo tanto, ¿podría darse que un ser humano sin vocación? Bueno, quizás no. Quizás lo que no va a descubrir es la presencia de Dios en su propia vocación. Pero todos y todas tenemos esa llamada de parte de Dios. Esto es lo que podríamos denominar cultura vocacional. La cultura vocacional es el conjunto de ideas, de conceptos que nosotros podemos adquirir a través de nuestra formación, que enmarcándolas en nuestra cultura concreta, vamos a tener una visión, una lectura de esta llamada de parte de Dios, que también se va de alguna forma consolidando y mostrando a través de nuestras propias capacidades, a través de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestras internas inclinaciones, va a decir San José de Calasa. ¿Qué características tiene la cultura vocacional? Bueno, pues hay algunas características interesantes que podemos reflexionar para establecer este ambiente, este talante en nuestra comunidad. En primer lugar, para hablar de cultura vocacional, debemos de ir desarrollando estas actitudes vocacionales de fondo. Es decir, entender que nuestra vida es un regalo de parte de Dios y que se nos regala al mismo tiempo, unas capacidades, unas cualidades para ponerlas al servicio de los hermanos en la comunidad. Cuando nosotros vamos hablando de esto, vamos de alguna forma transmitiendo una imagen concreta del ser humano y cómo también esa imagen concreta del ser humano conecta con la imagen del Dios de Jesús. El Dios de Jesús nos llama y nos convoca para algo. También, dentro de la cultura vocacional, hemos de tener claro que se debe desarrollar una cultura del Espíritu Santo. No es algo tan teórico o tan estructurado en realidad, porque el Espíritu Santo es libre y bueno, pues vuela donde quiere, ¿no? Se manifiesta de muchas formas. Sin embargo, cuando nos ponemos en manos de Dios, Espíritu Santo, descubrimos esta creatividad absoluta, esta pasión que nos abraza, que nos arrolla y que nos lleva y que nos conduce pues, a la realización de muchas actividades dentro de nuestra misión en la Iglesia y en nuestra propia vida. También la cultura vocacional tiene que ver con el desarrollo y con la pasión por la vida. Nuestra fe es una fe de vivos. Nuestra fe es una fe fundamentada en Jesucristo vivo y resucitado entre nosotros. Y por lo tanto, invitar a descubrir la propia vocación es invitar a descubrir algo desde la propia vida, desde la propia plenitud, desde la alegría. La cultura vocacional también tiene que ver con el deseo profundo de encontrarnos con Dios
y de descubrir su voluntad sobre nosotros. Finalmente, la cultura vocacional invita al compromiso, un compromiso real, de mente y de corazón. Al mismo tiempo, atrás quedaron quizás los tiempos en los que los jóvenes de forma apasionada se entregaban por una causa y se desgastaban en un trabajo, a veces incluso físico. Quizás ahora estamos viviendo otra época en donde somos más racionales, en donde nos pensamos más las cosas, o quizás tenemos el corazón más aterido de miedo, estamos quizás más pudorosos a la hora de exponernos, mil cosas. Pero vivir profundamente nuestra vocación nos debe de llevar a comprometernos verdaderamente con la construcción del reino de Dios. Para impulsar la animación vocacional y crear la cultura vocacional, hay como unos componentes y unos contenidos. Es decir, si yo quiero desarrollar esto de la cultura vocacional en mi comunidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, no se trata de una programación, se trata de un estilo, se trata de una invitación, se trata de una forma de mirar. Y por lo tanto, no tenemos tampoco que preocuparnos tanto por las programaciones, sino por el estilo que le damos a nuestras programaciones. Por eso que los pedagogos hablan del currículum oculto, lo que hay detrás, lo que hay de fondo, en realidad, lo que yo quiero conseguir en definitiva. Si nosotros vivimos fuertemente desde este concepto de cultura vocacional, la liturgia, la catequesis, el compromiso social, tendrá otro sabor, tendrá otro talante. Y para eso les invitamos a una serie de componentes y una serie de contenidos. Primero, tener una mentalidad vocacional. Es decir, desarrollar esta idea de que todos tenemos una vocación y que todos estamos invitados a entender, descubrir esta vocación a la que Dios nos invita. Todos tenemos vocación, todos. Los sacerdotes, los religiosos, los laicos, y puede ser incluso que dentro de la misma vocación tengamos también una vocación particular. Es ese estilo de ser religioso, de ser sacerdote, de ser laico. Por lo tanto, desarrollar una mentalidad vocacional. Dios me llama para algo. Y por lo tanto, hay que invitar a la comunidad y a nosotros mismos a un desarrollo de una teología vocacional. Para eso debemos de formarnos, debemos de leer y debemos de contemplar el Evangelio desde esta óptica. Jesús llama, y fíjense que no llama a los mejores, no llama a los más obedientes, no llama a aquellos que Él sabe que van a responder inmediatamente, sino que Jesús llama y llama por algo. Y por lo tanto, en esa llamada quizás tardaremos en ir descubriendo la presencia de Dios y entendiendo incluso por qué nos llama a lo que nos llama. Por lo tanto, también invitamos a esa sensibilidad vocacional. Todos tenemos una vocación y todas las vocaciones son válidas. Por lo tanto, el descubrir la propia vocación exige una metodología a veces de finura, de artesanía fina, pero al mismo tiempo de un respeto absoluto. Todas las vocaciones son importantes y todas las vocaciones dentro de una comunidad cristiana pues deben ser contempladas de una forma interesante, agradable. Todas las vocaciones, si son suscitadas por parte de Dios, es porque son importantes para la comunidad. El Señor quiere y por eso suscita esas vocaciones dentro de la comunidad. Por lo tanto, también el ir pues suscitando en la comunidad esa sensibilidad vocacional tiene que ver también con una espiritualidad de lo vocacional. Orar por nuestra propia vocación, orar por las vocaciones de los hermanos y de las hermanas, pedir al Señor que suscite vocaciones concretas en nuestra comunidad. Ese tipo de desarrollo espiritual nos va a ir sensibilizando y descubriendo que el cuerpo místico de Jesús, tal como decía San Pablo, está compuesto por diferentes miembros, todos ellos diferentes, pero al mismo tiempo
todos importantes. Hay una invitación ahí, pues, a la valoración de la propia vocación y de la vocación de los demás. En este punto, creo que es importante señalar que la diversidad, que la diferenciación de vocaciones no significa la importancia, la jerarquización de las propias vocaciones dentro de la comunidad. No hay vocaciones más importantes que otras, sino que hay vocaciones diferentes de otras que nos invitan a un compromiso diferente y que nos invita también, pues, a un desarrollo espiritual, cristiano, de compromiso distinto. Y por lo tanto, esta praxis vocacional, esta práctica de la propia vocación, este ejercicio de nuestra propia vocación, debe ser también contemplado y acompañado por la comunidad, entendiendo que todos somos iguales como hijos e hijas de Dios, pero al mismo tiempo todos somos diferentes porque el Espíritu de Dios actúa en nosotros y nos invita a comprometernos de forma distinta. Por lo tanto, también tenemos que desarrollar esa pedagogía vocacional para que entendamos precisamente esto, que siendo diferentes, somos también miembros del mismo cuerpo de Cristo, de una misma comunidad de la Iglesia. Y que siendo distintos y viviendo con profundidad y con autenticidad nuestras diferencias, también de esta forma construimos la Iglesia. Para esto, hermanas y hermanos, no hay recetas mágicas. Para el desarrollo de la cultura vocacional no hay una programación estratégica, válida, en donde esto pues ya no hay un nada más, ¿no? Sino que esto tiene que ver con el estilo de nuestra comunidad y con el estilo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues recordando a aquel poeta de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Les proponemos, pues, en este tema, que reflexionemos juntos sobre cuál es mi estilo de vivir mi vocación, de invitar también a los otros a descubrir la propia vocación, de cómo yo valoro también la diversidad de vocaciones dentro de la Iglesia, de cómo yo contemplo esa diversidad de vocaciones en mi comunidad, cómo estamos fomentando e invitando a los jóvenes a que descubran su propia vocación. Todas estas preguntas son interesantes para hacerlas en un momento de reflexión. Decía San Pablo que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y nos invita a cada uno a algo concreto. Y por lo tanto, el que tenga el don de la predicación, que predique. El que tenga el don de la acogida, que acoja. El que tenga el don de la organización, que organice. El que tenga el don del canto, que cante. Y el que tenga el don del acompañamiento, que acompañe. Dejemos que el Señor vaya actuando en nuestro corazón. Escuchemos su voz y dejemos que nos vaya mostrando el camino hacia, bueno, pues el propio seguimiento, este camino al que el Señor nos invita a través del seguimiento de Jesús.